Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu leyod legoyim venatan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Les damos la cordial bienvenida, gracias a nuestro Abba Kadosh por regalarnos este hermoso tiempo para estudiar su maravillosa Torah. Después de que murieron 24,000 judíos en la plaga que resultó de la trampa de los madianitas para provocar que los Yehudim cayeran en los pecados de inmoralidad e idolatría, llegó el momento de la retribución. Elohim se refiere a la retribución como Nikmat Bnei Israel, es decir, la venganza del pueblo de Israel, del pueblo judío. Sin embargo, Moshe cambia el lenguaje y convoca al pueblo a tomar el Nikmat Hashem, es decir, la venganza de Dios contra Madián. Rashi nota la discrepancia y explica que si alguien ataca al pueblo judío, es como si atacara a Dios mismo. El Midrash Bamidbar Rabbah explica: Moshe dijo: Amo del universo, si fuéramos como cualquier otra nación, ellos no nos odiarían y vendrían tras de nosotros. Y es solo por la Torá y las mitzvot que tú nos diste que vienen para destruirnos. Por lo tanto, la venganza es por ti. En consecuencia, Moshe instruyó al pueblo judío que inflija la venganza de Hashem contra Madián. Estas porciones de la Torá, mis amados, con la que termina esta noche, vamos a terminar el libro de Números, Bamidbar, comienza con un tema muy importante, y son las promesas o votos y los juramentos a Elohim, y un recuerdo de las jornadas de Israel en el desierto. Nos va a permitir tener una mejor visión de nuestro propio viaje hacia la tierra prometida. Estudiemos entonces estos capítulos finales de Bamidbar o Números. Siempre encontramos una lección que cambia nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, como les decimos siempre, pónganse cómodos, tengan a mano su cuaderno de apuntes y un bolígrafo y comencemos a estudiar estas maravillosas porciones de la Torá de nuestro Abba Kadosh. Muy bien. Vamos a empezar entonces, como ven ustedes, la porción. Hoy tenemos doble porción de Torá. Tenemos la porción Matot, la número 42, y la número 43, que se llama Masei. Vamos a empezar entonces. La porción 44, la parashá 44, denominada Matot, como ustedes ven en sus pantallas, significa tribus. Y la base escritural está en el libro de Números, capítulo 30, verso 1 hasta el capítulo 32. Verso 42, vamos a tocar los libros proféticos de esta porción, está en Jeremías y algunos otros versículos del Brit Hadashah, también como Juan y Mateo, vamos a tocar, y algunos otros más. Entonces comenzamos, leemos el versículo 1 y 2. Entonces Moshe habló con los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Él dijo: Aquí está lo que Adonai ha ordenado. Dos más. Cuando un hombre hace un voto, Adonai o formalmente se obligue a él mismo por hacer un juramento, no disolverá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, acá vemos unas cosas muy importantes. Y es que, a ver, fíjense, cuando entendemos que Yeshua es la palabra de Yahweh,
la palabra por medio de la cual fueron creados los cielos y la tierra, como estudiábamos en Bereshit, en Génesis, y además sabemos que Yeshua es la palabra de Yahweh en figura de hombre, su imagen visible, ¿no es verdad? Y Elohim lo envió, o sea, envió su palabra. Entonces entendemos por qué para Adonai, para nuestro Elohim, cada palabra que sale de nuestra boca tiene un importante significado. ¿Okay? Recuerden ustedes que en el Sinaí nuestro Abba Kadosh habló a través de su boca. Así que cada misbot, cada mandamiento de la Torah es un mandamiento de Yeshua también, porque sabemos que él, que Yeshua, es la Torah viviente. En Juan 14:15, voy a ver un momento ahí. Juan 14:15. Dice: si me aman, guarden mis mitzvot, mis mandamientos. Ok, fíjense. Aquí nos dice que mandemos sus mandamientos. ¿Por qué no dijo Yeshua los mandamientos de mi Padre? Si me amen, guarden los mandamientos de mi Padre. No, él habla en primera persona, guarden mis mandamientos. Y es porque él mismo, Yeshua, es la palabra del Eterno. ¿No es verdad? La palabra viviente. La palabra viviente es la Torah viviente. Volvamos a Éxodo, a Números 30. Entonces Moshe habló con los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Él dijo: aquí está lo que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre hace un voto a Adonai o formalmente se obligue a él mismo por hacer un juramento, no disolverá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Muy bien, aquí vemos una cosa importante. Primero, vemos una palabra que dice voto. Cuando un hombre hace un voto a Adonai. Voto en hebreo se dice nadar, que significa promesa, voto, obviamente, algo prometido. Y más abajo nos dice, se obliga él mismo por hacer un ¿qué? Un juramento. Y juramento, en hebreo se dice Shabbat o Shevuah. Y hace referencia a prometer no hacer una actividad permitida. Entonces es un juramento, digamos, como que 7 veces confirmado. Ahora, ¿por qué se hace alusión a los votos y juramentos? Hay que noten ustedes, mis amados hermanos, que Moshe está hablando ahí a los jefes de las tribus de Israel, es decir, está hablando a las cabezas de las tribus. Ahí dice en el versículo 1, habla a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, ¿no es verdad? Como vamos a ver a lo largo de este capítulo, las figuras de autoridad tienen un rol muy importante en el cumplimiento de las promesas, debido, mis hermanos, a que son el ejemplo a seguir, o son los responsables en el caso de quienes están bajo su autoridad por lo que se prometa o por lo que se jure. ¿Okay? Ahora, en estos tiempos, mis amados hermanos, ¿por qué se ha perdido tanto el valor de la palabra? Vemos tristemente que muchos líderes han dado la pauta, ya que las promesas se saben de antemano que no van a ser cumplidas. Entonces, se aprende la lección, se aprende que mentir, por ejemplo, va a solucionar algún problema inmediato, sin importar las consecuencias futuras. Tenemos un ejemplo en los matrimonios, ¿no? Sabemos que un matrimonio es un juramento ante Elohim, pero también ante la nación. Pero muchas parejas entienden que ese juramento, ese pacto que están haciendo es solo una formalidad, ¿no? Y que tarde o temprano se va a disolver, o sea, se va a diluir, ¿no? No se va a cumplir. Entonces, fíjense, solamente con estos ejemplos vemos cómo es tan serio lo que nos está hablando nuestro Abba Kadosh en estos 2 versículos. Y nos damos cuenta que muchas personas están realmente alejadas de la voluntad del Padre. Voy a leer, le voy a pedir a Isabel que lee nuevamente el versículo 1 y 2. Entonces Moshe habló con los jefes de las tribus de los hijos de Israel. Él dijo: aquí está lo que Adonai ha ordenado. Cuando un hombre hace un voto a Adonai o formalmente se obligue a él mismo por hacer un juramento, no disolverá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Ok. La mentira, mis hermanos, hoy se hace, es tan natural,
es tan conveniente, ¿no? Y lo peor que a veces mentimos, como vamos a ver más adelante, delante del mismísimo Todopoderoso. ¿Sí? Si recordamos lo que hemos estudiado en el capítulo anterior de la Torá, nos estaba hablando de los sacrificios y las ofrendas en las fiestas de Adonai, recuerdan ustedes, ¿no? Entonces, muchas veces durante las fiestas, mis hermanos, o como consecuencia de algún evento extraordinario en nuestras vidas, hacemos fácilmente promesas y votos que jamás vamos a cumplir. Tristemente, vemos que en algún momento también nosotros, pero mucha gente además, se ha acostumbrado a faltar a su palabra. Y es algo como que cotidiano, como muy común, ¿no? Y si la promesa es para nuestro Elohim, como dice acá, si hacemos un voto ante Adonai, ¿no es verdad? Nos parece, él dice, me va a entender, es decir, él me conoce mi corazón, sabe que no es por malo, pero una mentirita, digamos, hasta piadosa, ¿no? Eso no le gusta. Realmente, a mí me da así me da escalofríos, ¿no? La facilidad con que se niega, por ejemplo, a Yeshua, a la palabra del Eterno. ¿Por qué? Por conveniencia. Muchas personas no quieren restaurar los nombres de santos, los nombres sagrados, ¿no? Y otros van al extremo de, ya también por ir a las raíces hebreas, es tan ligera y tan delgada la frontera, que más bien tratan de convertirse al judaísmo, ¿no es verdad? Y eso realmente es como negar a Yeshua, ¿no ve? Y es como que él dijera, ellos de boca me aceptan, ¿no? Pero también nosotros decimos, pero él conoce nuestro corazón, él sabe cómo pensamos, ¿no? Pero eso no es lo que hoy día nos está hablando Elohim en estos primeros 2 versículos, ¿no es verdad? Entonces, frente al creyente hay que ser creyente, ¿no es verdad? Frente a la sinagoga o frente a cualquier hermano judío, no debemos jamás rechazar a Yeshua, ¿no es verdad? Hay personas hermanos de congregaciones que no admiten lo que nosotros estamos estudiando, o sea, no les entra, ¿no es verdad? No, parece que para ellos nosotros somos como extraños, ¿no? Y no conocen la palabra. Por eso Dios nos ha bendecido a nosotros y nos bendice cada semana, porque podemos leer de su propia boca, de puño y letra, lo estamos leyendo ahora en la Torá, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Elohim? Quiero que recordemos unos versículos de Deuteronomio 23, 21 de 21 al 23. Cuando hagas un voto a Adonai, tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él, porque Adonai, tu Elohim, de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Si escoges no hacer ninguna clase de votos, eso no será pecado para ti. Pero si un voto pasa a tus labios, tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Adonai, tu Elohim, lo que prometiste en palabras habladas en voz alta. Hermanos, Elohim, nuestro Padre Celestial, jamás falta su palabra. Y Él también espera que nosotros, sus hijos, sigamos su ejemplo. ¿No es verdad? Acompáñame a Santiago. Sobre todo, hermanos, no hagan juramentos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni bajo ninguna otra fórmula. Más bien, que su sí sea simplemente sí y su no sea simplemente no, para que no caigan en condenación. Entonces, amados hermanos, tenemos que estar permanentemente revisando nuestras vidas, seguir reflexionando sobre cómo lo estamos haciendo. Nos vamos a Números 30, a la Torá. Volveremos a leer el versículo 2, por favor.
Cuando un hombre hace un voto a Adonai o formalmente se obligue a él mismo por hacer un juramento, no disolverá su palabra, sino que hará todo lo que él dijo que haría. Ok, fíjense, aquí hay algo que es muy importante. Aquí nos habla de no disolverá su palabra, dice. También en el hebreo esto podría entenderse. La palabra es chalal, o sea, halal, con che, chalal, ¿ya? Y significa quebrantar o disolver. Entonces, cuando dicen no disolverá su palabra, es no quebrantará su palabra, ¿ya? Porque shalal o halal significa profanar, violar el honor, violar un pacto, pero también significa herir o perforar, ¿okay? Entonces hay que pensar en esto, mis hermanos. Cuando se falta una promesa, sea a nuestro Adonai, a nuestro Elohim o a un ser querido, tenemos que entender que le estamos causando una herida en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros padres, o muchos padres, han prometido a sus hijos cosas que ni siquiera tienen pensado cumplir? ¿Han pensado ustedes que cuando no cumplimos nuestra palabra y decimos ser hijos de Dios, estamos también profanando, mis hermanos, su nombre santo? Porque Él jamás falta su palabra. Entonces, no cumplir la palabra hace que sus seres queridos o personas más inmediatas, nuestros seres queridos o personas que nos están rodeando en nuestro círculo de más entera confianza, pierdan justamente eso, la confianza en nosotros, el respeto y la admiración que pueden haber tenido. Es decir, así de grave, mis hermanos, ¿no? En un minuto podemos derrumbar toda la confianza, todo el respeto y toda la admiración que podemos tener de la gente que nos rodea, y peor aún de nuestro Abba Kadosh. Y en ese sentido, el Todopoderoso, nuestro amado Padre, nos dice en Eclesiastés, vamos a leer el 5 del 1 al 6, por favor. Vigila tus pasos cuando vayas a la casa de Adonai. Ofrenda de escuchar es mejor que los necios ofreciendo sacrificios, porque ellos no disciernen si están o no están haciendo el mal. No hables impulsivamente, que tu corazón no esté apurado para dar voz a tus palabras delante de Adonai, porque Adonai está en el cielo y tú estás en la tierra, así que deja que tus palabras sean pocas. Porque las pesadillas vienen por preocuparse mucho, y la voz de un necio está en la multitud de sus palabras. Si haces un voto de Adonai, no te demores en cumplirlo, porque Adonai no se complace con los necios, así que cumple tus promesas. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque, y no digas delante de Adonai que fue por error, porque das razón a Adonai para estar furiosos con tu voz y destruya la obra de tus manos. Entonces, mis hermanos, tenemos que reflexionar. Para eso es la Torah de nuestro Padre, para enseñarnos a vivir conforme a ¿qué? A su voluntad. Amén. Amén. Retornamos a la Torah. Versículo 3. Cuando una mujer hace un voto a Adonai, formalmente obligándose a sí misma mientras ella es una menor viviendo en la casa de su padre, entonces si su padre ha oído lo que ella juró o se obligó a sí misma a hacer y mantiene su shalom, entonces todos sus votos permanecerán firmes. Toda obligación a la que ella se ha hecho sujeta permanecerá firme. 5 más. Pero si en el día que su padre lo oiga, él expresa su desacuerdo, entonces ninguno de sus votos u obligaciones con los cuales ella se ha comprometido, así se mantendrán, y Adonai la perdonará, porque su padre expresó su desacuerdo. Ok, fíjense, este capítulo 30 nos habla principalmente de establecer la autoridad
¿Okay? Y en los versículos que acaba de leer Isabelita del 3 al 5, nos está mostrando esa autoridad, ¿no?, de la hija menor o de una mujer joven, soltera. ¿Okay? Ahora, a partir del versículo 6 al 8, vamos a ver la autoridad del esposo sobre la esposa. ¿Okay? Es decir, el esposo, vamos a ver que puede anular la promesa que su esposa haya hecho sin pensar. Miren qué interesante, veremos 6 al 8. Si habiendo hecho votos o irracionalmente ella se compromete a una obligación, se casa, y su esposo oye pero mantiene su shalom con ella en el día que él lo conoce, entonces sus votos y obligaciones por las cuales se ha comprometido así quedarán firmes. Pero si su esposo expresa su desacuerdo en el día que él lo conozca, él anulará el voto que está sobre ella y la obligación a la cual ella se ha comprometido, y Adonai la perdonará. Amén. Y ahora vamos a ver en los siguientes versículos, 3 versículos, no, un poco más, el cuidado especial que nos da Elohim para las viudas y para las divorciadas. Qué bonito, van a ver esto. Del 9 al 16, por favor. El voto de una viuda, sin embargo, o de una divorciada, incluyendo todo a lo que ella se ha comprometido, quedará firme contra ella. Si una mujer hizo voto en la casa de su esposo o se obligó con un juramento, y su esposo oyó de ello pero mantuvo su shalom con ella y no expresó desacuerdo, entonces todos sus votos y obligaciones quedarán firmes. Pero si su esposo los anula en el día que él oiga de ello, entonces cualquier cosa que ella haya dicho, votos u obligaciones comprometedoras, no permanecerán firmes. Su esposo los ha anulado y Adonai la perdonará. Su esposo puede dejar todo voto y toda obligación comprometedora en firme, o él puede anularlos. Pero si su esposo completamente mantiene su shalom en ella día tras día, entonces él confirma todos sus votos y obligaciones. Él debe mantenerlos firmes porque él mantuvo su shalom en el día que él oyó de ello. Si él los anula después que los haya oído, entonces él cargará con la culpa consecuentemente. Estas son las leyes que Adonai ordenó a Moshe entre un hombre y su esposa, y entre un padre y su hija, si ella es una menor viviendo en la casa de su padre. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué vemos acá? ¿Qué nos está enseñando estas leyes, estos mandamientos que estamos leyendo, estos preceptos en realidad en Números 30? Nos enseña que todos estamos bajo autoridad y que las autoridades establecidas, según el caso, son responsables también por la enseñanza de la seriedad de nuestras palabras. Es decir, es muy serio este asunto, ¿no? Yo también considero importante en este momento hacer un llamado a aquellos rabinos, pastores o líderes, porque sobre nosotros, sobre todos nosotros, sobre todos ellos, recae esta responsabilidad por promesas hechas a la ligera en sus congregaciones, en sus sinagogas, y también a los padres de familia que tienen, de acuerdo a la Torá, la obligación de enseñar estos mandamientos a sus hijos. Amén. Amén. Porque Adonai nuestro Elohim estableció claramente cuál es su escala de autoridad. Él está por encima de todo y de todos. El hombre, o sea, nosotros estamos bajo la autoridad de él también, de Elohim, y somos responsables directos de lo que ocurre en nuestras casas. Amén. Por ejemplo, el hombre que abandona su casa, sus hijos en especial si son menores de edad, bajo su autoridad directa, se hace responsable delante de Elohim por su conducta y por sus palabras. Amén. La mujer, por su parte, está bajo la autoridad de su esposo, y frente a promesas
Como en este caso que acabamos de leer, es el esposo quien puede deshacer un voto que considere imposible de cumplir. O sea, según esto, la misma mujer no lo puede hacer, a no ser, como acabamos de leer, que sea viuda o divorciada, repudiada, como se llamaba antes. Y si analizamos en estos días, mis hermanos, las promesas se han convertido en algo realmente vano, ¿no? Carentes de total importancia. Para quien las hace y para quien las recibe, es lo peor. Promesas que ustedes seguramente han escuchado muchas veces en su casa, en su vida diaria. Te llamo, ¿no? Cuando no va a tener la intención siquiera de llamarte. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con gente que de repente está en necesidad y por cumplir le hemos dicho, mira, voy a hacer algo por ti, te voy a llamar, y nunca hemos llamado? Hemos faltado a esa promesa que le estamos haciendo a esa persona: yo te voy a ayudar, yo te voy a llamar, ¿no? Y no lo hacemos. Entonces vemos que esas son expresiones vacías que nos han llevado a pensar de la misma manera. Podamos hablar con nuestro Creador, es decir, faltar las promesas que le hacemos a Él, porque nuevamente caemos en el error de pensar que como Él nos conoce, como Él es bueno, siempre nos va a perdonar, siempre va a perdonar nuestras faltas. Acompáñame un momentito a Mateo, es cortito esto. Vamos a ver Mateo 5:37. Solo deja que tu ken sí sea un simple sí y tu no, lo no, un simple no, pues lo que se le añade procede del engaño. Que ustedes saben que en hebreo sí se dice ken y no se dice lo, ¿ok? Entonces vemos, mis hermanos, qué gran responsabilidad tenemos, ¿no es verdad? El mundo hoy nos presenta una escala diferente de valores, pero tenemos que recordar que somos un pueblo especial, pertenecemos al pueblo elegido de nuestro Elohim, ¿ok? Y es un pueblo que lo representa. Somos un pueblo que representa a Yahweh delante de todas las naciones, delante en nuestro hogar, en nuestros trabajos, en la calle, es decir, por donde vayamos, tenemos que mostrar esa diferencia, ¿no? Y al enseñar a nuestros hijos la bendita Torah de nuestro Abba Kadosh, básicamente le estamos enseñando que de la misma manera que Elohim cumple su palabra, nosotros tenemos que también ser responsables de cada palabra que sale de nuestra boca y también de la de nuestros hijos. Amén. Amén. Vamos a Deuteronomio 6:4 hasta el 9, vamos a leer, por favor. Esto conocemos todos, ¿no? Conocemos de memoria. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ella cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente con una banda y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos instruyendo a nuestros hijos? Siempre debemos recordar que no es solamente enseñar, sino es dar el ejemplo. ¿No es verdad? ¿Será que estamos al tanto de las promesas que se hacen en casa a nuestro Adonai? ¿Será que estamos permitiendo a nuestros hijos hacer promesas imposibles de cumplir? Hay que pensar en esto, ¿no? Muchos hogares no tienen ya ni comunicación. Y eso también nos muestra que a veces estamos muy lejos de la voluntad de nuestro Adonai, de nuestro Elohim. Continuamos.
saltamos de capítulo, vamos al capítulo 31. Acá vamos a ver ya el juicio a los madianitas. ¿Okay? Cuando los hijos de Israel se acercaban a la tierra prometida, los pueblos de la tierra se sentían, como hemos visto antes, atemorizados por su grandeza y el poder de su Elohim. Recordemos que en Números 22, que hemos estudiado también, el temor fue el origen de la decisión de unirse a quienes, a Moab y a Madián, ¿no es verdad? Contra nuestro pueblo, contra Israel, buscando el consejo y la ayuda de Balaam, para maldecir a Israel y para vencerlo. Recordemos también que los madianitas eran descendientes de Abraham y de Setura. Eso pueden verlo en Bereshit, en Génesis 25, versos 2 y 6. Dice que los madianitas eran un pueblo nómada del desierto que tenían gran número de camellos. ¿Okay? Eso lo van a encontrar en Números 10, 29, 31, en Isaías 66 y en Habacuc 3, 7. ¿Okay? Muy bien, comencemos entonces el capítulo 31. Leeremos versículos 1 y 2. Y habló Adonai a Moshe diciendo: por amor a los hijos de Israel, toma venganza sobre los madianitas. Después de eso, tú serás reunido a tu pueblo. 3 más, por favor. Moshe dijo al pueblo: equipen hombres de entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán con Madián para poder llevar a cabo la venganza de Adonai sobre Madián. Ok, entonces aquí vemos que el juicio de Elohim es contra toda nación que dañe a Israel. Las hijas de Madián sedujeron a Israel para fornicar y llevar a adoración a sus dioses. Moshe lideraría la guerra contra Madián y luego, como hemos aprendido la anterior semana, también sería reunido con su pueblo, es decir, iba a morir, ¿no es verdad? Entonces, estudiar esta porción de la Torá, teniendo en cuenta lo que también dice Eclesiastés 1, que todo lo que fue será y no hay nada nuevo debajo del sol, nos va a ayudar, mis hermanos, a entender, a comprender el tiempo final. Y más adelante también vamos a leer algo sobre Apocalipsis 31, 4 al 7. Mandarás a la guerra 1000 hombres de cada tribu de Israel. Así que de entre los miles de hombres de los hijos de Israel, 1000 hombres de cada tribu, 12,000 por todos, fueron reunidos para la guerra. Moshe los mandó, 1000 de cada tribu, a la guerra. Él los mandó y a Pinjas, el hijo de Eleazar, el Cohen, a la guerra, con utensilios kedoshim y las trompetas para sonar la alarma a su cargo. Ellos pelearon contra Madián como Adonai había ordenado a Moshe y mataron a todos los varones. Amén. Qué bueno es recordar a Pinjas, ¿no? Nuevamente. 12,000 israelitas, dice, 1000 de cada tribu, fueron seleccionados para este evento final en la vida de Moshe. Entonces, ¿qué nos estará anunciando, mis amados? En Apocalipsis 7 nos habla de que hay 144,000 israelitas, 12,000 de cada tribu, que van a ser sellados y van a ayudar al Cordero en su batalla final. Apocalipsis 14:1 dice, yo se lo voy a leer: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Okay, y ahora, ¿cuándo va a ocurrir este evento? Va a ocurrir justo antes de que Yeshua entre a hacer juicio a los enemigos de Israel y entre en la tierra prometida. Ahora, ¿quién hace el juicio? Lo hace Elohim, el Todopoderoso. Veamos qué nos dice Romanos 12, del 18 al 21, por favor. Si es posible y hasta donde sea que dependa de ustedes, vivan en shalom con todas las personas.
Nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Adonai, porque en el Tanakh está escrito, dice Adonai, la venganza es mi responsabilidad, yo pagaré. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto acumularás montones de carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No te dejes conquistar por el mal, conquista el mal con el bien. Amén. Entonces no requiere mayor explicación. Retornamos a 31 y vamos a leer desde el 8. Del 8 al 12, por favor. Ellos mataron a los reyes de Madián junto con los otros que fueron muertos, Evi, Requen, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. Ellos también mataron a Bilán, el hijo de Beor, con la espada. Los hijos de Israel tomaron cautivos a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y ellos tomaron como botín todo su ganado, rebaños y otros bienes. Prendieron fuego a todas sus ciudades en las áreas donde ellos vivían y en todos sus campamentos. Ellos tomaron todo el botín, toda la gente y animales que habían capturado, y trajeron a los cautivos botín y despojos a Moisés, Eleazar, el Cohen, y a la congregación de los hijos de Israel en el campamento en las llanuras de Moab, junto al Jordán, al otro lado de Jericó. Ok. Y como en el pasado, en Egipto, y en el final, todos los bienes de los enemigos van a pasar a su pueblo santo. Veamos qué dice el 13, adelante, del 13 al 18. Moshe, Eleazar, el Cohen y los jefes de la congregación fueron a recibirlos fuera del campamento. Pero Moshe estaba furioso con los oficiales del ejército, los comandantes de miles y los comandantes de cientos que venían del campo de batalla. Moshe les preguntó, ¿ustedes dejaron a las mujeres vivir? Pues estas son las que, a causa del consejo de Bilán, causaron que los hijos de Israel se le rebelaran, rompiendo la fidelidad con Adonai en el incidente de Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Adonai. Ahora maten a todo varón entre los pequeños y maten a toda mujer que haya dormido con un hombre. Pero a las muchachas jóvenes que nunca hayan dormido con un hombre, mantengan vivas para ustedes. Okay. Tenemos que recordar, mis hermanos, que la palabra dice, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Entonces, mis hermanos, no es un juego. Somos el pueblo de Adonai, del Elohim Todopoderoso. ¿Okay? Sigamos desde el 24. Recordemos más bien que Balaam, en Números 24:14, dijo, ¿no es verdad? He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Ahora, si consideramos el juicio a Madián como un anticipo del juicio de los últimos días, antes de entrar finalmente a la tierra prometida, vamos a encontrar algunos hechos proféticos. Entonces, ya hemos visto como primer punto que el juicio es contra quien ha hecho daño a Israel, ¿no es verdad? 2, se van a enviar 1000 por cada tribu, proféticamente 12,000 por cada tribu. Números 31:15 nos está diciendo, Moshe les preguntó, ¿ustedes dejaron a las mujeres vivir? Pues estas son las que, a causa del consejo de Bilán, causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Adonai en el incidente del Peor, y la plaga brotó dentro de la congregación de Adonai. Ok, entonces aquí vemos que las mujeres hicieron daño a Israel. En el juicio del fin, sin importar sexo o edad, quien haya hecho daño a Israel será objeto de la ira de Elohim. Okay. Leamos 19 y 20. Armen sus tiendas fuera del campamento por 7 días. Cualquiera que haya matado a una persona o haya tocado el cadáver de alguien muerto, purifíquense en el 3er y 7º días, ustedes y sus cautivos.
también todo artículo, sea de piel o de pelo de cabra, y todo lo hecho de madera. Ok, en estos dos versículos, mis hermanos, vemos que todo israelita y todos sus bienes tienen que ser purificados para poder entrar al campamento de Israel. Al final, los redimidos de Yahweh van a entrar en santidad a Sión, como nos dice Isaías 35:8. Del 8 hasta el 10, por favor. Habrá allí una carretera, un camino llamado camino de Kedushá. Los inmundos no pasarán por él, sino que será para aquellos que han sido dispersados, y ellos no se extraviarán por él. No habrá allí león ni otra bestia de presa viajando sobre él. Ellas no se encontrarán allí, sino que los redimidos y reunidos por Adonai caminarán por allí. Aquellos rescatados por Adonai regresarán y vendrán con canto a Sión. Amén. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Ellos tendrán alegría y gran gozo, mientras que la tristeza y el gemido huirán. Amén. Y continuando en Números 31:24. Al séptimo día lavarán sus ropas y ustedes estarán limpios. Después de eso pueden entrar al campamento. Ok. Proféticamente, ¿qué va a ocurrir en el séptimo día? En el milenio de paz. Las bodas del Cordero. Okay. La novia vendrá vestida de lino fino. Amén. Apocalipsis 19:8 nos dice: y a ella se le ha concedido que vista de lino fino, limpio y resplandeciente, ¿no? Amén. Porque además dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Representa eso, ¿no es verdad? Luego vemos el botín de las naciones va a ser repartido, dice, entre Elohim y las tribus de Israel, más a los extranjeros anexados al pueblo y repartidos entre ellos, ¿no es verdad? Amén. Ok, leeremos el 31. Moshe y Eleazar, el Cohen, hicieron como Adonai ordenó a Moshe. Ok, y nos vamos a ir un poco más hasta el 49. Voy a saltar, ustedes lean esto de corrido porque están hablando de las otras cosas aquí. Y le dijeron: tus sirvientes han contado a todos los soldados bajo nuestro mando, y ni uno de nosotros falta. Ok, los verdaderos israelitas, mis hermanos, que guardan Torah y el testimonio de Yeshua, están guardados, o sea, van a estar guardados por el Eterno. Ninguno va a perecer. Apocalipsis 12:6 nos dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Elohim, para que ya la sustenten por 1260 días. Amén. Ok, 51 al 54. Moshe y Eleazar, el Cohen, aceptaron su oro, todas las joyas, todo el oro en estas ofrendas que los comandantes de miles y los comandantes de cientos apartaron para Adonai. Pesaba 420 libras, porque los soldados habían tomado el botín, cada hombre por sí mismo. Moshe y Eleazar, el Cohen, tomaron el oro de los comandantes de miles y de cientos y lo trajeron al Mishkan del Testimonio, como recordatorio para los hijos de Israel delante de Adonai. Amén. Avanzamos entonces. Capítulo 32 de Números. Vamos a leer, acá vamos a ver la tierra prometida o la vida cotidiana. Vamos a leer del 1 al 7 primeramente. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían cantidades vastas de ganado. Cuando ellos vieron que la tierra de Yaser y la tierra de Gilead eran buenas para ganado, los hijos de Gad y de Rubén vinieron y hablaron con Moshe, Eleazar, el Cohen y los jefes de la congregación. Ellos dijeron: Atarot, Dibón, Yaser, Nimra, Heshbón, Eleale, Nebo y Beón, en el país que Adonai conquistó delante de la congregación de los hijos de Israel, es país de ganado, y tus sirvientes tienen ganado.
Si tú nos consideras favorablemente, ellos siguieron, deja que estas tierras sea dada a tus sirvientes, los hijos de Gad y de Rubén, y no nos hagas cruzar el Jordán. Moshe respondió a los hijos de Gad y de Rubén: ¿irán a la guerra sus hermanos mientras ustedes se quedan aquí? Además, ¿por qué están tratando de desanimar a los hijos de Israel cruzar a la tierra que Adonai les dio? Amados hermanos, ¿qué estamos viendo hoy? Exactamente lo mismo. Hay muchas personas, grupos de personas que regresaron a la casa desanimando a los demás acerca de la tierra prometida y dividiendo a Israel. 2 tribus vemos acá, Rubén y Gad, a punto de entrar en la tierra prometida, pero prefirieron pensar en sus negocios y en sus vidas antes de luchar por alcanzar la promesa. Estaban situados al este del Jordán, en lo que hoy se conoce como Transjordania, ¿no? Y anhelaron más esta tierra que la prometida. Pero sigamos leyendo. Moshe les recuerda el falso reporte y sus consecuencias. Leamos 8 y 9. Esto es lo que sus padres hicieron cuando yo los mandé desde Kadesh Barnea para ver la tierra. Porque cuando ellos subieron al valle de Eshcol y vieron la tierra, ellos descorazonaron a los hijos de Israel para que no entraran en las tierras que Adonai les había dado. Okay, entonces aquí adelante vemos el castigo de Elohim, del 10 al 15, por favor. La furia de Adonai se encendió en ese día y él juró: ninguna de la gente de edad de 20 o mayores que salieron de Egipto verá la tierra prometida jurada a Abraham, Isaac y Jacob, porque no han seguido sin reservas, excepto Caleb, el hijo de Jefuné, el Kenisi, y José, el hijo de Nun, porque ellos han seguido a Adonai sin reservas. Así que la furia de Adonai se encendió contra Israel, y él los hizo errar en el desierto de aquí para allá en los 40 años, hasta que toda la generación que había hecho el mal a la vista de Adonai había muerto. Ahora ustedes, otra camada de pecadores, se han levantado en el lugar de sus padres para aumentar aún más la feroz furia de Adonai hacia Israel. Porque si ustedes se vuelven de él, él los dejará en el desierto otra vez, y así ustedes causarán la destrucción de todo este pueblo. Amados, la palabra dice que el pueblo se perdió porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Amén. Y es que seguir a los falsos reportes que afirman que no va a haber milenio, que la promesa de Elohim de la tierra prometida no es verdad, hacen perder el rumbo y el objetivo de nuestro caminar en el desierto que cada uno está transitando. Entonces es hora de pensar, de reflexionar, es hora de que nos sumerjamos en las escrituras, ¿no? La desmenucemos, entremos a niveles más profundos, ¿no? Que solo quedarnos en lo alegórico, hay que ir más adentro. Es hora de que comencemos a conocer las promesas de Elohim. ¿Y para qué? Para apoyarnos en ellas. A pesar de que nuestros ojos estén viendo, la palabra de Él va a ser siempre fiel y se va a cumplir siempre. ¿Okay? Amén. Luego vemos, ahorita vamos a leer, a partir del versículo 16, un acuerdo entre partes. ¿Ok? Moshe les recuerda a las tribus de Rubén y Gad las consecuencias que vinieron al pueblo como consecuencia de su mal reporte en la tierra prometida. Las 12 tribus querían quedarse fuera de la tierra, sin pasar el Jordán, como acabamos de leer, por haber encontrado buenos pastos para sus ganados. Entonces, luego de esa reprensión de Moshe, se llegó a un acuerdo. Entonces, veamos lo que nos dice números 32, del 16 al 22. Pero ellos vinieron y le dijeron a él: mira, nosotros edificaremos vallados para nuestro ganado y nuestras ciudades para nuestros pequeños, pero nosotros mismos estaremos armados y listos para la acción, para marchar a la cabeza de los hijos de Israel hasta que los hayamos llevado a su lugar.
Nuestros pequeños se quedarán en las ciudades fortificadas aquí a causa de la gente que vive ahora en la tierra. Sin embargo, no regresaremos a nuestras casas hasta que todo hombre entre los hijos de Israel haya tomado posesión de su tierra de herencia. Nosotros no tendremos una herencia con ellos en el otro lado del Jordán, al oeste, porque nuestra herencia ha caído a nosotros en este lado del Jordán, al este. Moshe les dijo a ellos: si ustedes hacen esto, si ustedes se arman para ir delante de Adonai a la guerra, y si todos sus soldados cruzan el Jordán delante de Adonai hasta que hayan echado a sus enemigos delante de él, y si la tierra ha sido conquistada delante de Adonai y solo después de eso ustedes regresan, entonces ustedes estarán sin culpa delante de Adonai y delante de Israel, y esta tierra aquí será suya para poseer delante de Adonai. Amén. Amén. Entonces, Israel completo. Todas las tribus de Israel pasarían el Jordán y pelearían por el dominio de la tierra. Entonces, una vez cumplida la voluntad de Elohim, serían libres de tomar la decisión acerca de sus tierras. Sigamos leyendo 23 al 26. Pero si ustedes no hacen esto, entonces habrán pecado contra Adonai y deben entender que su pecado los perseguirá. Edifiquen ciudades para sus pequeños y vallados para sus ovejas. Luego hagan lo que dijeron que harían. Los hijos de Gad y los hijos de Rubén dijeron a Moshe: tus sirvientes harán lo que mi señor ordene. Nuestros pequeños, esposas, rebaños y todos nuestros animales estarán aquí en las ciudades de Gilead. Pero tus sirvientes cruzarán, cada hombre armado para la guerra delante de Adonai, para la batalla, como mi señor dice. De nuevo, mis hermanos, si miramos todo lo que estamos viendo, todo este evento de la entrada a la tierra prometida de manera profética, podemos comprender por qué Elohim está levantando de nuevo a la casa de Israel. Las tribus de Israel en el exilio y en la dispersión. La resurrección de los huesos secos es la preparación para levantar de nuevo a todo Israel. Amén. Judá e Israel, más los extranjeros anexados al pueblo, al olivo, ¿no es cierto?, para entrar finalmente en la tierra. Fíjense, si nada de esto estuviera ocurriendo, no se podría explicar el hecho de que ahora Israel estuviera formada principalmente por la tribu de Judá, como si la palabra de Elohim no fuera cierta y eterna. Nos vemos que finalmente la decisión de Moshe confirmó lo pactado con las tribus de Rubén y Gad, con la mitad además de la tribu de Menasés, que era la que más se había multiplicado. Tenemos que recordar que esa es la promesa para Efraín, de verdad, y Manasés. Recibieron sus tierras una vez pasaron el Jordán y lucharon por conquistar la tierra. Amén. Amén. Acá acaba la primera porción, Matot. Ahora vamos a pasar a la parashá Masei. Masei significa jornadas, etapas, salida, viaje, marcha, estación, punto de partida, y empieza en este capítulo 33, desde el versículo 1 hasta el capítulo 36, verso 13, que es cuando acaba el libro de Números. Esta porción de la Torá, mis amados, nos da detalladamente el nombre de cada uno de los sitios donde el pueblo de Israel acampó. Es muy importante. Es importante recordar también que Israel no anduvo en el desierto de manera errante, ¿ok? Aunque su viaje duró 40 años, fue guiado en todo momento por el Espíritu de Yahweh, Amén. quien en forma de columna de fuego o nubes de gloria dirigió las jornadas, ¿no es verdad? Este viaje a través del desierto es además un texto profético, ya que sabemos que muy pronto Yahweh sacará de los países del mundo su remanente, tal como lo expresa el profeta Ezequiel. En Ezequiel 20:35 lo leeremos un ratito. Ezequiel 20:35. Entonces los traeré al desierto de los pueblos y los juzgaré cara a cara.
así como juzgué a sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así los juzgaré, dice Adonai. Yo los haré pasar por debajo de mi cayado y los traeré al vínculo del pacto. Amén. 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 Volveremos a 33. Ok. Masei, mis hermanos, en la forma plural, como vemos ahí, posesivo masá, es salida, jornada, viaje, marcha, estación. ¿Okay? Esto implica no solo los lugares donde acamparon los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre esos lugares. Es interesante conocer el nombre de los sitios que alojaron a nuestro pueblo, porque como siempre encierran, mis hermanos, un gran mensaje. Por ejemplo, la primera jornada representa la totalidad del plan de Elohim. Leamos del 1 al 4. Estas son las etapas en el viaje de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y Aarón. Moshe escribió cada una de las etapas de su viaje por orden de Adonai. Aquí están los puntos de partida de cada etapa. El mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero, el día después del Pesaj. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios estaban sepultando a aquellos entre ellos que Adonai había matado, a todos sus primogénitos. Adonai también había ejecutado juicios sobre sus dioses. Los hijos de Israel fueron de Ramsés y acamparon en Sucot. Ok, entonces aquí vemos que el pueblo salió de Ramsés. Y Ramsés, ¿a quién representa? ¿Qué significa? Hijo del sol. Hasta Sucot nos está diciendo. Saben que Sucot es tabernáculo. Y eso representa la presencia misma de Elohim. Amén. Entonces no es muy interesante. Yo lo veo sumamente interesante. Entonces no fue nuestra primera jornada salir de la adoración al sol, o sea, el domingo, para venir a Sucot, a la casa del Eterno. Hermanos, es realmente fabuloso, es hermoso esto que estamos leyendo ahora. Hay que salir de Ramsés. Hay que salir de Ramsés. 33:8, por favor. Salieron de Pi a Jirot, pasaron por el mar hacia el desierto, continuaron el viaje por 3 días hasta el desierto Etán y acamparon en Maraj. Salieron de Maraj y llegaron a Ilín. En Ilín había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, así que acamparon allí. Amén. Pi-Hahirot, mis hermanos, quiere decir lugar donde crecen los juncos. ¿Okay? Entonces eso nos da una idea de que era un lugar húmedo, ¿no? Donde ya había algo de agua. ¿Okay? También nos está hablando de 3 días de camino, ¿no es verdad? Sí. Okay. 3 días, ¿no? Continúa el viaje por 3 días. Nos habla de Mará. Mará quiere decir amargura. Y Elim quiere decir palmas, o sea, árboles en el desierto. ¿Bien? Entonces vemos que ya el pueblo había salido de Ramsés, ¿no? A Sucot, a la presencia del Eterno. Si pasan por el Mar Rojo, y ese pasar por el mar simboliza la tevilá o la inmersión en agua, y después de 3 días, ¿no? Que sabemos que simboliza a la muerte y resurrección de Mashiach, llegan a Mará, donde encuentran las aguas que necesitaban para calmar su sed. Y las aguas, mis amados, representan a la Torah. Amén. ¿Es verdad? Recordemos Éxodo 15:25. Anótenlo, yo lo voy a leer. Y dice: y Moisés clamó a Yahweh, y Yahweh le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces vemos acá un madero, un árbol, aguas endulzadas. Es decir, es una imagen profética de Yeshua en el madero.
que quitó de nosotros esas aguas amargas que teníamos que tomar por nuestro pecado, ¿no es verdad? Entonces, una vez endulzadas las aguas por la presencia de Yeshua, el pueblo recibe la Torah, sus estatutos, sus ordenanzas, ¿no? Con una promesa hermosa, que quiero que la leamos un momentito. Voy a retroceder a Éxodo 15:26. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Adonai, tu Elohim, haces lo que él considera correcto, prestas atención a sus mandamientos y observas sus leyes, yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy Adonai, Rofeca, tu sanador. Amén. Amén. Esto lo voy a marcar con rojo. Hermanos, vemos que salieron de Elim ya con la Torah y llegaron a Elim, a las palmeras, donde hallaron, dice, 12 fuentes de agua. Es decir, ¿quiénes son? Las 12 tribus de Israel, hablando proféticamente, ¿no es verdad? Nosotros, hasta el momento del llamado del Padre, hermanos, hasta que el Padre nos abrió los ojos, nos llamó amorosamente a sus caminos, estábamos en Mará. Ya teníamos agua en parte, ¿no es verdad? Pero solo cuando entendimos que la presencia de Yeshua en nuestro camino nos traía a la Torah, así de regreso a las raíces, ¿no es verdad? Dimos un paso adelante hacia Elim, a ser parte de las 12 tribus de Israel, a ser parte del pueblo de Elohim. Hermano, ¿has escuchado el llamado? No te quedes en Mara, en la amargura. Llega a Elim. ¿No es verdad? Hay un salmo que me encanta, que Isabel recibió del Padre una vez, este Salmo 1:1. Vamos a leerlo hasta el 3, por favor. Feliz el hombre que no ha seguido el consejo de los perversos, no se ha detenido en el camino de pecadores, ni se ha sentado en la reunión de los escarnecedores, pues se deleita en la Torá de Adonai y en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, su follaje nunca se marchita y todo cuando emprende prospera. Amén. Entonces fíjense, amén, hay que salir de Mara a Elim, mis amados hermanos, a la Torah de Yahweh. Amén. Ok, la siguiente jornada, vemos que después entonces que salieron de Ramsés, del sol, y llegaron a Sucot. La siguiente parada es Etam, ¿ok? Y Etam significa con ellos, reja, arado, ¿ok? Yeshua comparó nuestro caminar con Elohim a tomar el arado. Vamos a ver Lucas 9:62. A este Yeshua dijo: nadie que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno para servir en el reino de Elohim. Ok, amados, hemos dejado el sol, hemos salido ya del domingo, que honra al sol Invictus, para venir a la casa del Padre. ¿O estás mirando atrás? ¿Quieres volver a tu Egipto porque extrañas cómo el pueblo de Israel en el desierto vivían, ¿no? La comida, el entorno. Entonces esas personas que aún siguen con ese pensamiento, mis amados, tenemos que decirles que no lo hagan, ¿no? Es tiempo más bien de salir de Ramsés, tiempo de venir a Sucot y tomar el arado, como nos está diciendo aquí Yeshua. Amén. Amén. Tornamos a Números 33:10. Aquí los versículos de 33:10 al 37, como ustedes ven, es una cronología de por dónde estaban haciendo sus jornadas. Vemos en el 10, por ejemplo, dice: salieron de Elim y acamparon junto al mar de Suf.
El 11 continúa, salieron del junco, ¿no? Del lago de juncos y acamparon en el desierto de Zen. El 12 dice igual, salieron de Zen y van a Dofka, y así sucesivamente hasta el versículo 37. Entonces, ustedes lean eso, por favor. Me voy a saltar hasta el 38. Acá vamos a ver la muerte de Aarón, hasta el 40. A la orden de Adonai, Aarón el Cohen subió al monte Or, y él murió allí en el primer día del primer mes del año 40 después que los hijos de Israel habían salido de la tierra de Egipto. Aarón era de 123 años de edad cuando murió en el monte Or. El rey Kenaní de Arad, que vivía en el Negev, en la tierra de Canaán, había oído que los hijos de Israel estaban viniendo. Ok, el monte Or, mis amados, está situado al lado oriental del valle de Arabá, en la montaña de piedra arenosa más alta de Edom, al lado oriental de la vieja ciudad de Petra. Or significa montaña. Hay un lugar que tradicionalmente es reconocido como la tumba de Aarón en un monte en el sur de Jordania, cerca de Petra. Nuevamente, entonces, a partir del versículo 41, sigue describiendo el trayecto, el itinerario, ¿no? Su bitácora por el desierto. Entonces, lean ustedes también hasta el 49, por favor. Me voy a ir al versículo 50, donde vamos a ver las advertencias y los límites que pone Adonai. Adonai habló a Moshe en las llanuras de Moab, junto al Jordán, del otro lado de Jericó. Él dijo que dijera a los hijos de Israel: cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, echarán a toda la gente que vive en la tierra delante de ustedes. Destruyan todas sus piedras grabadas, sus templos, destruyan todas sus estatuas de metal y demuelan todos sus lugares altos. Echen a los habitantes de la tierra y vivan en ella, porque yo he dado la tierra para que ustedes la poseen. Ustedes heredarán la tierra conforme a sus familias, darán más tierra a las familias más grandes y menos a las más pequeñas. Donde caiga la suerte para una persona en particular, esa será su propiedad. Ustedes heredarán conforme a las tribus de sus padres. Pero si ustedes no echan a los habitantes de la tierra de delante de ustedes, entonces aquellos que ustedes permitan permanecer se convertirán como en espinas para sus ojos y aguijones en sus costados. Ellos los acosarán a ustedes en la tierra donde están viviendo. Y en este evento yo les haré a ustedes lo que tenía intención de hacerles a ellos. Recordemos, mis hermanos, que Israel es un pueblo apartado, es un pueblo santo. Elohim ordena que en el territorio de Israel no puedan haber templos o imágenes paganas. Estamos leyendo. Tristemente hoy también se puede encontrar en Israel cantidad de símbolos paganos y sitios de adoración a dioses extraños, ¿no? Y hay que notar la advertencia que Elohim hace realidad. Si no sacan lo pagano de la tierra, ellos serán como aguijones, nos está diciendo, ¿no?, sobre el pueblo. Y eso lo vemos hoy día. También acá se deriva otra advertencia de nuestro Padre que apunta al tiempo final. Y eso está en Apocalipsis 18:4. Anótenlo, que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces aquí vemos algo muy importante, la enseñanza más hermosa hasta estos versículos, y es que ser apartado, ser kadosh, ser santo, trae bendición. Amén. Amén. Listo, vamos a ir acabando ya. Números 34. Acá hablamos de los límites de la tierra. La frontera de Israel fue bien definida por una orden divina. Aquí quiero transitar con ustedes rápidamente por algunos versículos, ¿okay?, sobre que Elohim, nuestro Yahweh, es dueño de la tierra. Entonces quiero recorrer con ustedes, me van a dar unos 5 minutitos adicionales
para ver estos versículos. Quiero empezar con Jeremías. Jeremías 2:7, perdón. Jeremías 2:7. ¿Qué dice? Yo los traje a una tierra fértil, Carmel, para que disfrutaran sus frutos y todas sus cosas buenas. Pero cuando entraron, ustedes profanaron mi tierra e hicieron de mi herencia una abominación. Okay. Acá vemos que él dice mi tierra, ¿no es verdad? Deuteronomio 11:12. Es la tierra que Adonai su Elohim cuida. Los ojos de Adonai su Elohim están siempre sobre ella, desde el comienzo del año hasta el final del año. Ok, vemos la tierra, Adonai, ¿verdad? Jeremías nuevamente, 16:18. Primero, yo les retribuiré sus daños el doble por todos sus pecados, porque ellos han profanado mi tierra y han llenado mi heredad con los cadáveres de sus abominaciones y sus iniquidades. Ok, nuevamente mi tierra, ¿no es verdad? Ezequiel 36:5. Por lo tanto, esto es lo que Adonai, Elohim, dice. En el calor de mi celo, yo hablo contra el remanente de las naciones y todo Edom, puesto que, regocijándose de todo corazón, ellos se han atribuido indebidamente mi tierra para ellos como posesión y, con total desprecio, la tomaron como presa. Ok. Un versículo más veremos. Joel 3:1-2. El valle de 1 y 2. Porque entonces en aquellos días yo restauraré la cautividad de Judá, de Jerusalén. Yo recogeré todas las naciones, Goyín, y las haré descender. El valle de Josafat, Adonai juzga. Yo entraré en juicio allí por mi pueblo, mi heredad Israel, a quien ellos dispersaron entre las naciones y después dividieron la tierra. Amén. Entonces es su tierra, ¿no es verdad? Números 34:13. Retornamos a la Torah y estamos acabando. Moshe dio esta orden a los hijos de Israel. Esta es la tierra en la cual recibirán las herencias por suertes, cual Adonai ha ordenado dar a las 9 tribus y la media tribu. Ok. ¿Dónde está anunciada entonces la repartición final de la tierra? Amados hermanos, en Ezequiel 47. Les animo a leer. La tierra, dice, será repartida entre las tribus y los extranjeros anexados al pueblo de Israel. Será repartida entre ellos. O sea, tenemos nuestra tierrita ahí. Amén. Si Dios así lo permite. Capítulo 35. La tierra prometida, mis hermanos, sería repartida, dice, por suertes, como hemos leído antes, entre las tierras, ¿no? Pero tenemos que recordar que los levitas tenían un trato especial. No tendrían tierras para cultivar por cuanto no tenían la tierra. Pero veamos que nos dice Levítico 35, 1-3. En las llanuras de Moab, junto al Jordán del otro lado de Jericó, Adonai dijo a Moshe: ordena a los hijos de Israel dar a los levitas ciudades para habitar de la herencia que ellos poseen, y tú también darás a los levitas campo abierto alrededor de las ciudades. Ellos tendrán las ciudades para habitar, mientras que el campo abierto será para sus animales de cría, para cosechar y para todos sus animales. Perfecto. Muy bien. Vamos hasta el 6. Aquí vamos a ver las ciudades de refugio. Las ciudades que des a los levitas serán las 6 ciudades de refugio a las cuales permitirás a la persona que mate a alguien huir, más unas 42 ciudades adicionales. Así darás a los levitas 48 ciudades en el campo abierto que las rodea. Ok, vamos a ir hasta el 11.
que habla de las tierras de refugio. Hasta el 15, léemelo, por favor. Designarán para ustedes mismos ciudades que serán ciudades de refugio para ustedes, a las cuales cualquiera que mate a alguien accidentalmente puede huir. Estas ciudades serán un refugio para ustedes del pariente más cercano de la persona muerta, que puede de otra forma vengar la muerte de su pariente matando al que lo mató antes del juicio delante de la congregación. Referente a las ciudades que darán, habrá 6 ciudades de refugio para ustedes. Darán 3 ciudades este del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Ellas serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades servirán como refugio para los hijos de Israel, como también para el extranjero y residente extranjero con ellos, para que cualquiera que mate a alguien por error pueda huir allí. Es interesante ver que las ciudades de refugio, en hebreo es Arei Miklat, quedarán ciudades situadas entre los levitas. Recordemos que ellos serán, los levitas, los encargados no solo de las cosas sagradas del templo, sino de la instrucción de la Torá. ¿Okay? Entonces, el homicida sin culpa podía ser instruido de nuevo y reinsertado en la congregación. Qué interesante la labor de los levitas, ¿no? En las ciudades de refugio, ¿no? Pero ¿y qué pasaba con los culpables, los que mataron con intención? Veamos qué dice el versículo 16 al 21. Sin embargo, si lo golpea con un instrumento de hierro y así causa su muerte, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte, o si lo golpea con una piedra en su mano lo suficientemente grande para matar a alguien y muere, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. O si lo golpea con un utensilio de madera en su mano que sea capaz de matar a alguien y él muere, él es un asesino. El asesino será puesto a muerte. El pariente más cercano, vengador, será el que pone a muerte al asesino. Al encontrarse con él, lo pondrá a muerte. Asimismo, si lo empuja por odio o intencionalmente tira algo a él, causando su muerte, o por hostilidad lo golpea con su mano y así muere, entonces el que lo golpeó será puesto a muerte. Él es un asesino y el pariente más cercano pondrá al asesino a muerte al encontrarse con él. Son muy fuertes estos versículos, ¿no? Y es que, mis hermanos, no es fácil entender, y pareciera que a nuestro Elohim favorece la pena de muerte. No, es muy duro, pero hay que entender que no es severidad, sino más bien es prevención. ¿Ok? Si nosotros analizamos nuestros países, allá donde nos estén viendo por YouTube, es decir, podemos darnos cuenta que se pisotean las leyes como si nada, ¿no? Desde pasarse un rojo, ¿no es verdad? Entonces, te pasas el rojo y crees que no pasa nada, es normal. Pero subir una multa severa realmente al que se cruza la luz roja, entonces realmente habría menos infracciones de tránsito, ¿no es verdad? Entonces, la dureza de la sanción por violar una regla o algo establecido, por ejemplo, la ley de tránsito, va a hacerte pensar 2 veces antes de infringirla. ¿Qué pasa si no solamente es una multa, sino es cárcel 24 horas? Ya, ahí ya la vas a pensar 2 veces antes de pasarte un rojo, ¿no es verdad? Y nada que decir de que tengas inclinaciones a asesinatos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que si estos delitos o cualquier delito se castigara de acuerdo con la voluntad de Elohim, entonces seguro tendríamos, realmente piensen, un mundo más pacífico, ¿no es verdad? Entonces la dureza de la pena es prevención. Ok, sigamos. 22. Pero supón que lo empuje de repente, pero sin hostilidad, o le tira algo sin intenciones, o sin verlo, sin ser su enemigo, sin querer hacerle daño,
le tira una piedra lo suficientemente grande para causarle la muerte y la persona muere, entonces la asamblea juzgará entre el que lo golpeó y el pariente vengador más cercano de acuerdo a estas reglas. Ok, ahí vemos entonces que si hay asesinos que han cometido crímenes pero sin premeditación, ¿no? También ha pensado Elohim en eso, ¿no? Y también ha pensado en los versículos 26 al 28, si ese homicidio se sale de la ciudad de refugio. Entonces pueden leer eso ustedes, ¿ok? Mira el 29. Estas cosas continuarán siendo sus normas para juicio por todas sus generaciones, donde quiera que vivan. Si alguno mata a otro, el asesino será puesto a muerte por el testimonio de testigos, pero el testimonio de solo un testigo no será suficiente para causar que una persona sea puesta a muerte. También no aceptarás rescate a cambio de la muerte de un asesino condenado a muerte. Más bien, él será puesto a muerte. Asimismo, no aceptarás de alguien que haya huido a su ciudad de refugio un rescate que le permitiría regresar a su tierra antes de la muerte del Cohen Hagadol. De esta forma, no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo, porque la sangre profana la tierra, y en esta tierra no se puede hacer expiación por la sangre derramada en ella, excepto la sangre de aquel que la derramó. No profanarás la tierra en la cual vives y en la cual yo habito, porque yo, Adonai, habito entre los hijos de Israel. Amén. ¿Y cómo habita? A través de su Torah. Y vemos que su Torah, mis amados hermanos, es perfecta. Como lo dice el Salmo 19:7, dice, la Torah de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el Salmo 119:1, hermoso, ese salmo dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torah de Yahweh. Hermoso. Amén. Amén. Y el último capítulo, hasta el 5, leemos. Los jefes de los clanes de la tribu de los hijos de Gilead, el hijo de Mahir, el hijo de Menashe, de la tribu de los hijos de José, se acercaron y se dirigieron a Moshe y a Eleazar, el Cohen, y a los ancianos, los jefes de los clanes de los hijos de Israel. Ellos dijeron, Adonai ordenó a mi señor dar por lote la tierra a ser heredada por los hijos de Israel, y mi señor fue ordenado por Adonai dar la herencia de nuestro hermano Zelofejad a sus hijas. Amados, y ahí adelante va hablando de cómo ha ido dando la herencia de tierras, ¿no? Esta parashá concluye en el versículo 13. Entonces lean estos versículos de 36 del 1 al 13, por favor, y se van a dar cuenta que la tierra de Israel es entonces solo para su pueblo, para el pueblo de Israel. La herencia pasaba en cabeza de los hijos varones. Entonces aquí es discutible el caso de que solo las mujeres hereden la casa o tierra de sus padres. Dice que deberían casarse con personas de la misma tribu para que la tierra siempre permanezca en posesión de la tribu, ¿es verdad? Entonces, Yeshua afirmó que los mansos heredarán la tierra, ¿es verdad? ¿Y quiénes son los mansos? Mis amados, ¿quiénes son los mansos? Los mansos son aquellos que se someten a la voluntad de nuestro Abacadosh. Amén. Amén. Pero ese sometimiento es con humildad y con amor. Amén. Amén. Shalom, mis amados hermanos, que tengan una semana prosperada y en victoria de la mano poderosa de nuestro Abacadosh. Que su shalom esté con ustedes durante todos estos días y nos vemos la siguiente semana en el siguiente Havdalah, entrega del Shabbat, si así Elohim nos lo permite. Shavuot Tov. Baruch Hashem.